Una vez creada nuestra nube de puntos, la cual hemos denominado prueba, vamos a generar algunas características o vamos a analizar algunas características que trae esta condición de nube de puntos. Por ejemplo, podemos ver algunas propiedades. En las propiedades pues podemos ver algunos datos estadísticos como la cantidad de puntos, el recuadro, las condiciones del recuadro, la máxima elevación y algunos datos estadísticos que nos presenta esta nube de puntos. Podemos ver algún tipo de clasificación, por ejemplo, por elevación. Podemos hacer una clasificación por elevación, vamos a verla rápidamente, eh, donde pues me presenta esta serie de colores. Yo podría cambiarlos también dependiendo pues la configuración que yo le dé. Me dice que está definido por un archivo y su respectiva base de datos y una información que yo lo puedo básicamente cambiar o combinar el estilo dependiendo de lo que quiera. Entonces básicamente vamos a ver alguna clasificación por elevación. Entonces fijémonos que acá me presenta eh, digamos en una gama de colores que veíamos anteriormente cómo está distribuida esa elevación. Si yo quisiera de pronto pues anotar, generar algunas tablas, eh, pues podría también interpretar eh, digamos esas características de elevación que me identifican las condiciones o que me dan a entender qué implica estos colores. Entonces fijémonos que eh, podemos hacer también alguna serie de clasificaciones mediante LiDAR, ¿sí? Entonces, eh, que me indicarían un comportamiento de algún tipo de capa o algún tipo de filtro que se tenga. Recordemos que pues no es un archivo LiDAR, pero miremos algo importante, algo interesante eh, que me da esta condición, y es que por ejemplo fijémonos que en la clasificación hay una serie de capas. ¿Sí? Fijémonos que dice clasificación por LiDAR, hay una serie de capas de clasificaciones con unos respectivos colores. Estos colores básicamente y estas tablas están definidos mediante normas que han sido previamente creadas, vale la aclaración resaltarla, por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección. Entonces estas características vienen ya previamente definidas acá en Civil. ¿Listo? Podemos básicamente ver algunas condiciones, cambiar esta digamos estilo visual. A mí personalmente me gusta analizar básicamente el tema de los rangos de elevación, y yo puedo definir acá qué cantidad de rangos quiero analizar. ¿Sí? Lo mismo los colores y algunos intervalos de elevación que yo quisiera analizar. ¿Listo? Entonces de esta manera pues hace un poco más digamos de mejor interpretación estas características. Finalmente lo que nos queda es analizar cómo podríamos crear una superficie a partir de esta nube de puntos. Entonces para ello, seleccionando el archivo en agregar puntos a superficie, vamos a seleccionar y se nos va a desplegar esta ventana. En esta ventana vamos a darle un nombre. En este caso vamos a dejar terreno natural, alguna descripción si se desea. Este estilo visual de superficie básicamente lo que me indica es el intervalo en el que están o en el que yo deseo mostrar esas curvas de nivel. Vamos a editarlas rápidamente agregando algunas condiciones visuales, unos colores visuales que me permitan identificar las curvas mayores y menores. Este nombre indica que es cada metro las curvas intermedias se casen con las curvas mayores. Entonces vamos a dar siguiente, y acá me dice que seleccione la región
Esto es para algunas condiciones especiales. Por ejemplo, previamente habíamos dicho que esto era un levantamiento que ya había sido de alguna u otra forma purgado, y lo habíamos dejado listo para alguna generación de una nube de puntos para la posterior creación de un modelo digital de terreno, ¿sí? Sin embargo, yo puedo definir también una región y solo crearle a esa región. Vamos a hacerlo rápidamente. eh, a esa región generarle solo las curvas de nivel. En este caso vamos a generarlo para todo, porque todos son única y exclusivamente puntos de nivel. Entonces vamos a decir que está especificado por toda la extensión de la nube de puntos. Posteriormente damos siguiente y acá nos da algunos resúmenes que me dicen el nombre que le he dado, que está dado por una región, y la cantidad de puntos que componen esa región. Le vamos a dar finalmente finalizar, y se nos va a crear nuestra nube de puntos. Entonces fijémonos que si vamos a apagar los puntos, vamos a apagar la nube de puntos, y vamos a poder ver, por ejemplo, en estilo, vamos a poder observar que se me ha creado los contornos que yo he definido. Entonces vamos a apagarlos un momento y vamos a observar este modelo digital de terreno que me ha creado. Entonces tiene una serie de condiciones, yo le adecué los colores, y ahora sí podemos pues verlo un poco más detallado mediante las vistas isométricas o mediante algún tipo de puede ser rotación del archivo, ¿sí? Para ver en sí cómo se ha generado esta superficie de terreno a partir de esta nube de puntos. ¿Listo? Esto es teniendo en cuenta toda la superficie de puntos que se han cargado. Recordemos que podemos orbitarlo mediante el comando 3DO, y fijémonos que ya podemos analizar un poquito más estas curvas de nivel. ¿Listo? Y por otro lado, si se desea crear, por ejemplo, una zona exclusiva, vamos a regresar todo esto antes de la generación de los puntos, para simplemente detallar o indicarle al software que se desea generar a partir de una región. Vamos a suponer que por acá tenemos un rectángulo, y que la zona a trabajar realmente es única y exclusivamente esto. Yo requiero las curvas de nivel única y exclusivamente de esta zona. ¿Listo? Entonces, para generar la superficie, vamos a seleccionar los puntos y le vamos a decir que vamos a agregar puntos a una superficie. Vamos a renombrarla nuevamente terreno natural. Vamos a dejar esto por defecto, ya lo hemos visto previamente. Le vamos a dar siguiente y vamos a decir que está definido por un objeto el cual yo voy a delimitar en pantalla. Entonces selecciono delimitar en pantalla y voy y pico mi objeto, mi recuadro. Entonces él me va a indicar más o menos las condiciones. Le va a dar siguiente, me va a decir que está definido por un objeto, los resúmenes, y le vamos a dar finalizar. Entonces fijémonos que ha hecho el software. Básicamente vamos a quitar el display, me ha creado la superficie única y exclusivamente la zona que yo le delimite. Entonces fijémonos la superficie. Listo. Entonces esas son las maneras de trabajar algunas características de elevación de una nube de puntos.